La puerta de la cocina estaba entreabierta. La luz tenue del amanecer dibujaba su silueta contra los azulejos fríos, y el olor a café recién hecho apenas podía competir con el silencio que se había instalado entre nosotros. Él estaba ahí con la camisa mal abotonada y el cabello aún húmedo de la ducha. Me miró como si no quedara nadie más en el mundo. Yo sostenía una taza con las manos temblorosas, deseando que algo nos interrumpiera y al mismo tiempo rogando que no lo hiciera. Nos acercamos por pura gravedad, sin plan, sin palabras, sin destino claro. Nuestros rostros a pocos centímetros, nuestras respiraciones mezcladas, como si el tiempo nos estuviera empujando hacia algo inevitable. Y justo cuando sus labios parecían buscar los míos, justo cuando todo el peso de las decisiones y los silencios se condensaba en ese instante suspendido, escuchamos pasos. No lentos. No torpes. Pasos decididos. El momento se quebró. La realidad volvió. Todo comenzó así. Así empezó el fin. Antes de contarte esta historia y revelarte cómo sucedió realmente todo, responde esta pregunta: ¿tú crees que todos merecen una segunda oportunidad después de engañar? Era sábado. Uno de esos sábados lentos que huelen a tostadas quemadas y discusiones sin energía. En la casa solo se oía el sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar y el zumbido lejano de un televisor encendido. Mi esposo, como cada fin de semana, estaba absorbido por el partido del Betis, hablando solo frente a la pantalla como si pudiera cambiar el marcador con la voz. En la cocina, yo preparaba una tortilla de patatas sin mucho entusiasmo, con la rutina grabada en los movimientos. Él, su padre, apareció sin hacer ruido. Desde que se había mudado con nosotros después de la operación de cadera, sus pasos eran suaves pero constantes, como si quisiera pedir permiso a cada baldosa del suelo. Se sentó en silencio con su taza de porcelana astillada, esa que no dejaba que nadie más usara. Llevaba puesto su batín viejo de cuadros, y olía a agua brava, un aroma que me devolvía a otros años, otros veranos, otra mujer que tal vez fui. No dijo nada al principio. Solo observó cómo cortaba las patatas. Sentí su mirada en la nuca, pero no como amenaza, sino como pregunta. Cuando al fin habló fue para decir algo tan simple que me desarmó: esta casa huele a resignación. No supe qué responder. Me reí por reflejo más que por gracia, y él también. Fue una risa breve compartida, como un pequeño acuerdo entre dos personas que sabían lo que significaba estar olvidados en una casa llena de ruido. El resto del día transcurrió como siempre. El almuerzo con las noticias de fondo, los comentarios vacíos de mi esposo sobre su jefe, los silencios entre plato y plato. Pero hubo un instante mínimo en que él, el padre, me miró mientras hablaba sobre mis clases de costura. ¿Y ya no bailas flamenco como antes?, preguntó. Me tomó un segundo recordar que alguna vez lo hice. Él no tenía cómo saberlo, o tal vez sí. Esa noche no pude dormir. Me levanté por agua y bajé descalza, sin encender las luces. En la penumbra, él ya estaba ahí. La cocina parecía suspendida en otro tiempo. Él sostenía una revista vieja, pero la dejó a un lado al verme. Hablamos de tonterías. Del calor. De cómo ya no se hacen muebles como los de antes. Pero la conversación giró como sin querer hacia la soledad. Yo sé lo que es estar acompañado y sentirse vacío, dijo. Me mordí la lengua. Quise decirle que yo también, pero no lo hice. Él no insistió. Solo me ofreció un trozo de pan con aceite de oliva. Al día siguiente era la festividad de San Juan. Fuimos todos a la playa. Mi esposo estaba más preocupado por encontrar sitio para aparcar que por el fuego que se encendía en la arena. Mientras él discutía con otro conductor, su padre me ofreció un churro. Más dulce que el amor aburrido, bromeó. No pude evitar reírme. Esa risa volvió a ser nuestra. Cuando regresamos a casa, cansados y con arena hasta en el alma, me fui a dormir antes que todos. Me sentía agotada, pero no físicamente. Era como si algo invisible se hubiera movido dentro de mí. Algo que no comprendía del todo. Al amanecer fui la primera en despertar. La cocina estaba en penumbra.
En la vieja taza de su padre, esa que nadie tocaba, había una rosa. Una rosa fresca. Roja. Aún con gotas de agua. Me quedé de pie. El corazón me latía como si hubiera corrido. No escuché pasos ni palabras. Solo el silencio. En ese momento mi esposo apareció en la puerta. Miró la taza con la rosa y frunció el ceño. ¿Quién deja flores aquí como si esto fuera una telenovela? No contesté. No podía. No contesté. No podía. Me limité a sonreír con la taza aún entre las manos, mientras él, mi esposo, resoplaba como si nada tuviera importancia. Tomó su café sin azúcar como siempre y encendió la televisión del salón. Otra vez fútbol. Otra vez el mundo girando a su alrededor y no conmigo. Sentí como el eco de su voz desde el sofá se hacía más lejano, más ajeno. La rosa seguía ahí, entre el vapor del café y mi confusión, como una nota sin palabras. El día avanzó con lentitud agresiva. La comida fue ensalada y atún de lata. Nadie protestó. A la hora de la siesta, él subió a la habitación, y su padre se quedó en la galería, podando las plantas. Yo me refugié en la cocina, como siempre. Había algo en ese espacio que me sostenía. Quizás la costumbre. O quizás él. Al anochecer tuve que ir al Mercadona. Faltaba leche, pan y algo para el desayuno. No esperaba encontrarme con él en la esquina, caminando hacia la misma dirección. Te acompaño, dijo como quien habla del clima. Yo asentí sin saber por qué. Caminamos en silencio los primeros minutos. Luego comenzó a hablarme de una panadería en Granada donde vendían las mejores rosquillas de vino. Le brillaban los ojos como a un niño. Aquel entusiasmo tan fuera de lugar en una tarde común me desarmó. Respondí con una historia sobre una pastelería en Cádiz. Nos reímos. Parecíamos dos personas que se acaban de conocer en una ciudad desconocida. No éramos suegro y nuera. No éramos nada definido. Eso lo hacía aún más peligroso. Él tomó mi bolsa del supermercado sin pedirlo. Caminó a mi lado como si lo hubiera hecho toda la vida. Cuando cruzamos la calle me rozó el brazo sin intención. El roce fue mínimo, pero yo lo sentí como un golpe. Al llegar a casa, devolvió la bolsa con una sonrisa silenciosa. Me quedé mirando sus manos un segundo de más. En la cocina, él hizo café mientras yo ordenaba las compras. La luz del atardecer entraba tibia por la ventana. Hablamos de música. De los años 80. De cómo los boleros habían dejado de sonar en las casas. Antes se vivía más lento, ¿verdad?, murmuró. Le respondí con un sí casi inaudible. Entonces ocurrió. Estábamos frente a frente. No muy cerca, pero tampoco lo suficiente lejos como para que la tensión no llenara el espacio entre nosotros. Hubo una pausa, una de esas que no se compran ni se fuerzan. Nos miramos. Nos entendimos. Y ahí. Nos besamos. La taza cayó al suelo. No sé si fue su mano o la mía, pero se hizo añicos. El sonido nos despertó como una bofetada. Ambos retrocedimos al mismo tiempo. Escuchamos pasos en el piso de arriba. Era él, mi esposo. Bajaba sin prisa, pero bajaba. Corrí a abrir la ventana. Él me miró. No dijo nada. Yo recogí los pedazos de la taza rota y los tiré rápido a la basura. Entró a la cocina con cara de sueño y pidió agua. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, mirando el suelo limpio. Se me cayó una taza, mentí. Mi voz no tembló, pero el corazón sí. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, fingiendo ver una película. Él roncaba en la habitación, ajeno a todo. Yo repasaba cada segundo en la cocina como si pudiera deshacerlo, como si repitiéndolo en mi mente pudiera borrar el momento exacto en que crucé una línea. A la mañana siguiente desayunamos en silencio. Mi esposo revisaba su móvil. Noticias, fútbol, mensajes del trabajo.
La rutina seguía su curso. Pero algo era distinto. Todo parecía más ruidoso, más incómodo. El aire era denso. Durante el almuerzo mencionó que tendría una reunión importante en Sevilla la próxima semana. Me voy 3 días, dijo sin mirarme. Mi cuerpo reaccionó antes que mi pensamiento, una punzada de alivio. Él interpretó mi gesto como apoyo. Te traeré algo de Triana, añadió. Yo asentí. Por la tarde salimos los 3 a caminar. Era domingo y la ciudad respiraba despacio. Fuimos al parque, compramos helado, nos sentamos bajo un olivo. Parecíamos una familia común. Pero yo ya no era común. Y él, su padre, tampoco. En un momento mi esposo se levantó a tirar la basura. Su padre aprovechó el segundo para decirme sin mirarme, no debió pasar. Pero pasó. No supe qué responder. Solo asentí. Como si asentir solucionara algo. Como si no fuéramos 2 adultos a punto de destruir una estructura que apenas se sostenía. Cuando volvimos a casa, todo estaba en su sitio. Pero yo no lo estaba. Me refugié en la ducha. Lloré aunque no sabía si de culpa, de miedo o de deseo. Tal vez de todo junto. Esa noche antes de acostarnos, mi esposo me abrazó por detrás mientras yo guardaba ropa en el armario. Fue un gesto automático, sin alma, sin peso. Estás rara últimamente, dijo. Solo estoy cansada, respondí. Fue la verdad más conveniente de todas las mentiras. Al día siguiente encontré en la mesa de la cocina un papel doblado. Era un dibujo. Un flamenco. A lápiz. Rápido, improvisado. Era mío. Nadie más sabía que me gustaba bailar. Nadie más excepto él. Guardé el dibujo en el fondo de un libro. Ni siquiera sé por qué. Tal vez por miedo. Tal vez por esperanza. Esa noche mi esposo se quedó dormido temprano. Yo bajé a la cocina. Él estaba allí. De nuevo. Como si fuéramos parte de un patrón que no sabíamos cómo romper. Me ofreció una infusión. Acepté. No hablamos. Solo compartimos el silencio. Un silencio que decía demasiado. Al subir, él, mi esposo, murmuró en sueños, no me falles. Me congelé. Y fue entonces cuando lo supe. Él sospechaba. No dormí. Di vueltas en la cama hasta que el primer rayo de luz se coló entre las cortinas. Su respiración profunda a mi lado sonaba tranquila, pero yo solo escuchaba el eco de sus palabras entre sueños, no me falles. ¿Lo había soñado? ¿Lo había dicho de verdad? Me levanté sin hacer ruido, me vestí sin encender la luz y bajé a la cocina como si cada peldaño pudiera delatarme. Él ya estaba allí. Sentado. Con la taza en la mano y la mirada perdida en el ventanal. No dijo nada. Ni yo. Ese silencio era un idioma que solo nosotros hablábamos. Serví café. Nos quedamos allí cada uno con su taza, mirando en direcciones opuestas, pero respirando el mismo aire espeso. Horas después mi marido anunció que debía viajar a Sevilla por un asunto de trabajo. Se iría 3 días. Lo dijo sin mirarme, como si ya supiera que mi atención estaba en otra parte. Me preguntó si necesitaba algo de allí. Respondí que no. Esa misma tarde salí al centro con una excusa que ni recordaba. Al volver me encontré a su padre en la entrada, acomodando unas macetas que llevaban meses secas. Me ofreció ayudarlo a mover una jardinera pesada. Dudé. Luego, sin pensarlo, me incliné y la tomamos juntos. El peso compartido no era nada comparado con lo que llevábamos dentro. Al anochecer, él se fue a dormir. Mi esposo, con una maleta medio cerrada, ya pensaba en su reunión. Me besó en la frente sin emoción y subió. Yo me quedé abajo en la galería, fingiendo revisar las plantas. A los pocos minutos él bajó. ¿No puedes dormir? Negué con la cabeza. Yo tampoco. Salimos a caminar por el barrio.
La brisa nocturna traía olor a jazmín y a leña. No cruzamos palabras, solo pasos. Al llegar a la plaza, nos sentamos en una banca. Frente a nosotros, la fuente que tantas veces ignoré parecía ahora un escenario. Él miró al cielo y dijo: «Cuando tenía tu edad, cometí muchas cobardías». No respondí. «Pero esta no es una de ellas», añadió girando lentamente hacia mí. Nuestros labios se tocaron. Fue un segundo. Un suspiro. Un salto al vacío. Luego el silencio. Otra vez ese idioma. Regresamos por calles distintas. Nos encontramos en la puerta sin habérnoslo propuesto. Entramos sin decir nada. Cada uno se fue a su cuarto. Como si nada. Al día siguiente mi esposo partió a Sevilla. Cerró la puerta con un «hasta el viernes» que sonó a adiós. Me quedé sola. O eso quise creer. Pasé la mañana limpiando cada rincón. Como si el orden pudiera borrar el caos que tenía dentro. A mediodía, él bajó. Preguntó si quería acompañarlo al Muñecar. Tenía que llevar unas botellas de vino a unos conocidos. Dudé. Dije que no. Pero en el último segundo cambié de opinión. Voy contigo. El viaje en autobús fue lento, lleno de curvas. Nos sentamos juntos, pero en silencio. No cruzamos miradas hasta llegar. La ciudad costera estaba llena de turistas, pero yo no veía a nadie más. Entregamos las botellas. Luego caminamos por el malecón. Me ofreció un helado, lo rechacé. Me ofreció sentarnos frente al mar. Acepté. ¿Tú crees que esto es locura?, pregunté. No. Creo que es vida, respondió. Regresamos esa misma tarde. Él me dejó en la esquina de casa. No entramos juntos. Era una coreografía cuidadosa. Cuando abrí la puerta, me encontré con el salón vacío. El aire estaba distinto. Pesado. Fui a la cocina. En el suelo, junto al basurero, había algo extraño. Un trozo de papel arrugado. Lo abrí. Era una lista de supermercado. Pero no era mía. Tampoco era de él. Era la letra de mi esposo. Y en la parte de atrás. Sé que algo pasa. No me tomes por idiota. Eso era todo. Subí con el papel en la mano. Me senté en la cama. Temblaba. No era miedo. Era la certeza. La certeza de que había cruzado la línea. Y de que alguien más lo sabía. Esa noche no bajé a la cocina. Cerré con llave. Me tapé hasta la cabeza. Esperé el sueño, pero no vino. Solo vino el sonido. El sonido de la puerta principal abriéndose a las 2 de la madrugada. Mi esposo había vuelto. Antes de tiempo. Sin avisar. Sin ruido. Solo con intenciones. Me quedé paralizada. Escuché el giro lento de la llave, el leve chasquido de la cerradura, y luego el sonido denso de la puerta cerrándose. No encendió luces. Caminó despacio como si estuviera midiendo cada baldosa. No subió. No llamó mi nombre. Solo el sonido de sus pasos por el pasillo, después en la cocina. Abrí apenas la puerta de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía despertarlo todo. Vi su silueta moverse entre sombras. Abrió el refrigerador, bebió algo directamente de una botella y luego, silencio. No subió a dormir. Se quedó en el sofá, lo supe por el sonido del respaldo cuando se desplomó sobre los cojines. No quise moverme. No quería enfrentar ninguna pregunta que aún no estaba lista para responder. Amaneció y yo ya llevaba horas despierta, inmóvil. Me vestí, bajé sin hacer ruido y encontré la cocina impecable, como si nadie hubiera estado allí. Él ya se había ido. Sobre la mesa había una nota: salí a caminar. Volveré antes de la comida.
Durante toda la mañana no pude pensar en otra cosa que en lo que había visto, su llegada sin avisar, su silencio absoluto. Algo se estaba desmoronando y ni siquiera sabía por dónde empezar a recoger los pedazos. Cuando él regresó, se comportó con una calma que dolía. No mencionó su regreso anticipado, ni preguntó nada. Solo se sentó a comer y habló de una exposición de fotografía en Sevilla que no le había gustado. Demasiado vacía, dijo. Después del almuerzo, él se fue al patio trasero a revisar la lavadora. Yo lavé los platos y su padre entró en la cocina en ese momento. Nuestras miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo, pero bastó. Supo que algo había cambiado. Bajó la vista. Me pidió las llaves del cochecito eléctrico que usaba a veces para ir al mercado. Le di las llaves sin decir palabra. Esa tarde la tensión era tan densa que sentía que cada sonido se amplificaba. Abrir una puerta, cerrar un cajón, incluso ver pasar el camión de basura. Todo parecía fuera de lugar. Mi marido apenas hablaba. Solo se dedicaba a mirar su móvil, hacer llamadas laborales, murmurar cosas ininteligibles sobre proyectos y retrasos. Me preguntó si quería salir el viernes a cenar. Asentí, aunque ambos sabíamos que no iba a pasar. Al caer la noche él subió temprano a la habitación. Dijo que estaba cansado. Yo me quedé abajo. Tenía el estómago apretado, la cabeza llena de imágenes, frases a medias y silencios peligrosos. Él y el otro apareció cerca de las 11. No con intención, simplemente bajó por agua. Se detuvo al verme. Quiso hablar, lo vi en su expresión. Pero no lo hizo. Solo se quedó de pie con la botella en la mano. Yo también. Me acerqué. No a propósito. No por impulso. Simplemente me acerqué. Él apoyó la botella en la encimera. No dijo nada. Nos miramos. En ese espacio sin palabras, sin explicaciones, sin futuro, cabía todo el vértigo del mundo. Pasamos la noche juntos. Cuando me desperté, él ya no estaba. Escuché los sonidos habituales del piso de arriba, el cajón de los calcetines, el rociador de la colonia, el leve golpeteo del peine contra el lavabo. Subí con pasos suaves, cada uno más culpable que el anterior. Entré en la habitación. Mi marido se abotonaba la camisa frente al espejo. Me miró por el reflejo. «Te despertaste tarde hoy». Asentí. No me atrevía a hablar. Él terminó de arreglarse, tomó su cartera y las llaves y sin mirarme directamente dijo: «No llego a cenar. Hay reunión con clientes en Fuengirola». Salió. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Me senté al borde de la cama. No lloré. Ya no quedaban lágrimas en ese momento. Solo vacío. Horas después, mientras colgaba ropa en el tendedero, sentí pasos detrás de mí. Me giré. Era él. El padre. Tenía los ojos enrojecidos. Intentó decir algo, pero lo interrumpí con la mano. No podía escucharlo. No en ese momento. Me limité a decir: «Esto se acabó. No puede volver a pasar». Asintió. Parecía más viejo que nunca. Esa noche nadie bajó a cenar. Cada uno encerrado en su rincón. La casa parecía otra. Más fría. Más lejana. Subí temprano a dormir. Quería huir. No del error, sino de la mirada que no me había lanzado aún mi marido, pero que sentía encima todo el tiempo. A la madrugada, desperté sobresaltada por un ruido. Bajé corriendo. La cocina estaba vacía. Pero sobre la encimera, un cuchillo. Clavado. No en la madera. En una hoja de papel. La nota decía, en letras torpes: «Sé lo que hiciste». Y abajo en tinta corrida apenas legible: «Los secretos tienen fecha de caducidad». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi respiración se hizo corta.
Subí de nuevo, temblando. La habitación estaba vacía. Mi marido no estaba. Pero el coche seguía en la entrada. No sabía qué era más aterrador, la nota con la frase escrita a mano o el hecho de que el coche seguía en la entrada. Bajé de nuevo con el corazón golpeando como si quisiera salirse del pecho. Recorrí la casa con pasos rápidos y cautelosos. La sala estaba vacía. El patio también. Fui al lavadero, al trastero, incluso al garaje. Nada. La casa entera parecía haberse tragado su presencia, dejando solo una sombra densa que me acompañaba en cada rincón. Subí a la habitación. Las luces seguían apagadas. La cama sin tocar. En el armario su ropa estaba en su sitio. Abrí el cajón de los cinturones, el más pequeño. Faltaban sus documentos. Su pasaporte, su cartera, la carpeta donde guardaba contratos y papeles bancarios. Me quedé mirando ese hueco como si contuviera todas las respuestas que no tenía. A las 8 en punto, entró por la puerta como si nada. Vestía la misma camisa del día anterior, pero sin arrugas. Iba afeitado, peinado, con olor a colonia y la misma expresión impenetrable que llevaba días cultivando. Saludó sin mirarme. Subió con una bolsa en la mano. No hizo comentarios. Ni sobre la noche anterior, ni sobre su ausencia, ni sobre la nota. Nada. Desayunamos en silencio. Él hojeaba el periódico sin pasar realmente de la portada. Yo removía el café una y otra vez. Él dejó la cuchara sobre el platito y habló sin apartar la vista del papel. Me ofrecieron un proyecto en Valencia. Largo. Varios meses. No supe qué decir. Su voz era tan neutra que parecía no pertenecerle. ¿Te vas? Logré preguntar. Estoy pensando en ello, respondió sin añadir más. Recogió su taza y subió. Cerró la puerta del cuarto con un clic suave pero definitivo. Me quedé sola en la cocina. Sola no solo físicamente sino en cada vértice de mi existencia. Pasó una hora. Luego otra. A media mañana bajó su padre. Iba con la camisa mal abotonada y la mirada baja. Se sentó frente a mí y comenzó a pelar una naranja sin decir palabra. No podía con el silencio. Tenía que decir algo, lo que fuera, aunque no arreglara nada. Él sabe algo. No sé cuánto, pero lo sabe. El viejo asintió sin mirarme. Siguió pelando la naranja con manos temblorosas. El jugo le corría por los dedos. La escena tenía algo de castigo invisible. Si se va a Valencia, todo cambia, añadí. Tal vez ya cambió, fue su única respuesta. El resto del día pasó entre pausas, miradas desviadas y habitaciones que nos tragaban por turnos. Esa noche mi esposo no cenó. Dijo que no tenía hambre. Su padre y yo comimos en silencio. Ni siquiera pusimos los noticieros como hacíamos siempre. El ruido era insoportable. Después, cada uno subió. Yo me encerré en la habitación. Él, mi esposo, se quedó abajo, esta vez en el estudio. A medianoche escuché el ascensor del edificio. Me asomé por la mirilla. Era mi esposo saliendo. Con maleta. Corrí a la ventana. Vi cómo se alejaba, caminando despacio sin mirar atrás. No tomaba un taxi. Solo avanzaba. Hacia la nada. Me vestí rápido sin pensarlo. Bajé. El viejo estaba en la sala. Había oído todo. Le dije que volvería pronto, que no se preocupara. Salí sin más. Lo alcancé a pocas cuadras. Caminaba hacia la estación de autobuses. Iba decidido. Yo corrí. Lo llamé. Se detuvo. Me miró. ¿Vas a decirme la verdad ahora? No pude. Abrí la boca, pero no salió nada. Solo lágrimas que se negaban a caer. ¿O vas a seguir fingiendo que esto no pasó? No sé cómo arreglarlo, susurré.
Entonces no lo arregles. Rómpelo todo, dijo sin rabia, sin tono. Solo verdad. Dio media vuelta y siguió caminando. No lo seguí. Me quedé quieta bajo la farola, con el sonido de mis propios latidos como única compañía. Volví a casa. No sabía cómo enfrentar el resto de la noche. Entré por la puerta trasera. El viejo seguía despierto. Estaba sentado con una copa de vino, sin tocarla. Me miró con los ojos vacíos. ¿Lo perdiste? No supe si hablaba de él o de mí. Tal vez de los dos. Subí a acostarme. Dormí mal. Soñé con trenes, con maletas que no eran mías, con pasillos interminables que siempre me llevaban de regreso al mismo punto. A la mañana siguiente desperté con un ruido fuerte. Bajé corriendo. Era él. Mi esposo. Estaba tirando un par de maletas en el suelo del salón. No llevaba las suyas. Eran mías. Nos separamos. No te reconozco, dijo como si dictara sentencia. Quise responder. Pero no pude. El viejo bajó. Lo miró. Lo entendió todo. ¿Y tú? Le dijo su hijo. Él no contestó. Solo se fue. Sin más. Salió por la puerta con la misma dignidad rota que yo llevaba dentro. Mi esposo volvió a mirarme. No como antes. No como pareja. Sino como un extraño que por fin entendía lo que siempre estuvo ahí, en su propia casa. El divorcio será limpio, dijo. Y subió. Me quedé sola. Completamente sola. A los pocos minutos él volvió a entrar. El padre. Se había ido, pero no por mucho. Venía por algo. Te espero mañana a las 10 en la estación de autobuses. Si vienes, todo empieza. Y se fue. Esta vez sí se fue. Dejándome en medio del mismo salón donde una vez compartimos una sopa y una risa. Donde todo parecía estar bien. Donde todo se rompió. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quería. Me quedé sentada en la cocina, con la lámpara del rincón encendida y la taza de té ya fría entre las manos. La frase repetida como un tambor dentro de mí, que espero mañana a las 10 en la estación de autobuses. La misma boca que me dijo eso fue la que años antes me había saludado con un apretón formal, como la nuera recién llegada a la familia. Y ahora me invitaba a huir. A las 7 de la mañana subí lentamente. La casa dormía en una quietud dolorosa. Entré en lo que había sido mi dormitorio por más de una década, y lo encontré aún tal como lo dejé. Mi ropa estaba intacta en el armario, pero ya no era mía. Nada lo era. Me senté frente al tocador y empecé a escribir. No una carta de amor, ni una confesión. Era una despedida sin adornos, una nota seca para un matrimonio que se había marchitado mucho antes de que yo cruzara la línea. Al terminar, dejé el papel sobre la almohada. A su lado, mi anillo de compromiso. No como símbolo de valentía, sino de honestidad tardía. Bajé sin mirar atrás. Salí a la calle sin maleta, sin bolso, solo con el peso en el pecho que no dejaba de crecer. Caminé hasta la estación como si me dirigiera a una sala de operaciones, sabiendo que no había vuelta atrás, pero sin certeza de sobrevivir. Él ya estaba ahí. Sentado en la banca de hierro oxidado con el billete doblado entre los dedos. No me vio llegar. O no quiso demostrar que me había visto. Me senté a su lado, sin hablar. El autobús a Cuenca salía en 17 minutos. Cada uno de esos minutos parecía un nudo en la garganta. Entonces habló. No pensé que vendrías. Yo tampoco. No le respondí. Miramos el andén en silencio como si de allí fuera a salir una señal. El autobús llegó puntual. Los pasajeros empezaron a subir. Él se levantó, se giró hacia mí y me extendió la mano. Una invitación silenciosa. Pero yo no me moví. No puedo, dije sin levantar la voz.
No así. No ahora. Él asintió. No con resignación, sino con comprensión. Se quedó ahí de pie unos segundos más, luego guardó el billete en el bolsillo y regresó al banco. No subió. Pasamos más de una hora sentados sin hablarnos. Luego él se levantó, me dio una última mirada y se fue. Yo también me fui, pero en dirección contraria. Regresé a casa con las piernas temblando y el alma hecha trizas. La puerta estaba entreabierta. Entré con miedo. Nadie. La sala vacía. La cocina igual. Subí a la habitación. Tampoco. Todo intacto pero sin presencia. Sobre la mesa del salón había un sobre con mi nombre. Era de mi marido. Dentro había documentos. Pero no eran los del divorcio. Eran papeles de custodia. De él. Sobre su padre. Me senté. Leí todo con lentitud. La carta que lo acompañaba era breve: no quiero verte más. Pero no voy a permitir que esto lo destruya a él también. Me queda algo de dignidad. Y no pienso dejarla contigo. Me levanté de golpe. Las paredes parecían inclinarse hacia mí. Tomé aire, salí al balcón, necesité mirar el cielo para no caerme al suelo. Me apoyé en la barandilla como si el aire frío pudiera calmar la quemadura interna. Lo entendí todo de golpe. Él no solo se alejaba de mí. Se quedaba con su padre. Y me sacaba de ambas vidas. Definitivamente. Sin retorno. Sin ruido. Entré de nuevo. Fui al cuarto de invitados. Su padre no estaba. Las sábanas estaban dobladas. La silla de ruedas había desaparecido. El armario vacío. Todo se había evaporado. Corrí a la cocina. Sobre el microondas, una nota doblada con la letra temblorosa que conocía bien. Perdóname. No quiero ser el motivo por el que te destruyes. Me derrumbé en el suelo. El sonido de la calle entraba por la ventana como una burla. Afuera todo seguía. Dentro de mí, nada. Todo había terminado, pero no como en las películas. Sin explosión, sin gritos, sin portazos. Solo vacío. Preciso. Doloroso. Y entonces lo vi. Sobre la encimera donde solía dejar el pan, había un sobre marrón. Sin remitente. Dentro, una fotografía. Yo. Sentada con él. El padre. Frente al mar. En Almuñécar. Y detrás de la imagen una frase escrita con marcador negro. Nunca fue amor. Solo fue repetición. Solté la foto. Y comencé a temblar. No por lo que decía. Sino porque esa caligrafía. No era la suya. No era la de mi esposo. Tampoco la de su padre. Era femenina. Conocida. Pero no sabía de dónde. Y entonces lo supe. Aún no había terminado. Me quedé mirando la foto durante varios minutos. Sentía la garganta cerrada, como si todo el aire del mundo se hubiese ido a otra parte. La caligrafía era femenina, clara, segura. Con una inclinación característica, como esas letras que uno reconoce pero no sabe de dónde. La frase seguía ahí como un cuchillo: nunca fue amor. Solo fue repetición. Intenté recordar. ¿Repetición de qué? ¿Quién? ¿Qué buscaba esa mujer al dejarme esto justo ahora, cuando no quedaba casi nada en pie? No había sobre ni remitente ni firma. Revisé la casa entera. Nada más. Fui al buzón por si alguien había dejado algo. Vacío. La portera no había visto a nadie. El repartidor de prensa dijo que no subió nadie extraño. Y sin embargo la foto estaba allí. Con precisión. Me senté a respirar. Necesitaba hacerlo. Lo necesitaba con urgencia. Pero incluso eso se sentía ajeno.
como si respirar ya no fuera automático. Como si el acto mismo de existir se hubiera convertido en una elección pesada. Al día siguiente me obligué a salir. Necesitaba moverme. Pisar tierra firme, mirar a la gente, caminar entre voces que no tuvieran nada que ver conmigo. Fui al mercado de Atarazanas, fingiendo normalidad. Miré tomates, regateé por pimientos, respondí sonrisas sin sentirlas. Al pasar por el puesto de flores, me detuve. Había un ramo de rosas idéntico a la que había aparecido en mi cocina semanas atrás. Y detrás del puesto, una mujer. Cabello corto, gafas grandes, una blusa blanca sin mangas. Estaba de espaldas, pero algo en su postura me heló. Había algo familiar en ella. Se giró. Me vio. No hubo sorpresa. Sonrió. Tranquila. Como si me hubiese estado esperando. Yo no sonreí. No pude. Me acerqué lentamente con el corazón atronando en el pecho. No nos saludamos. Solo nos miramos. ¿Nos conocemos? Pregunté con la voz baja. No directamente, dijo ella, sin dejar de sonreír. Pero compartimos historia. Su tono era amable, como si hablara de un libro o de una receta. Pero yo ya no podía fingir calma. ¿Quién eres? Eso no importa, respondió. Lo que importa es que no eres la primera. Solo la más torpe. Quise decir algo, pero me congelé. Ella siguió acomodando flores como si nada. Él hace esto desde hace años, añadió. Con todas es igual. Las hace sentir únicas, vivas, vistas. Luego las deja justo cuando creen que tienen algo real. No tenía que decirme a quién se refería. Yo lo sabía. Cada palabra me caía como un golpe seco. Yo también pensé que era especial, continuó. Hasta que me dejó un dibujo y un silencio. Igual que a ti. No me moví. Ella tampoco. Me sentía como si me estuviera viendo desde fuera de mi cuerpo, como si todo esto fuera un teatro montado para acabar con lo poco que me quedaba de dignidad. ¿Por qué me dices esto? Porque lo vas a volver a ver. Y vas a creer que esta vez será distinto. Pero no lo será. Ninguna lo fue. ¿Quieres que lo odie? Pregunté. No. Quiero que no repitas lo mismo que yo. Pero si decides hacerlo, que al menos lo hagas sabiendo. Tomó una flor del ramo, me la extendió sin decir nada. No la acepté. Se la quedó en la mano. La giró entre los dedos como si fuera una respuesta que yo no merecía. Adiós, dijo simplemente. Y se fue. Me quedé ahí frente al puesto de flores, como una estatua mal colocada. Sentí el impulso de correr tras ella, gritar, exigir una explicación completa. Pero no lo hice. No tenía fuerzas. Ni preguntas. Ni excusas. Volví a casa con las bolsas vacías. No cociné. No hablé. No encendí la televisión. Me senté en el suelo de la cocina, en el mismo lugar donde lo había besado por primera vez. Todo se sentía lejano. Como si hubiera ocurrido en otra vida, como si yo no hubiera estado ahí. Esa noche soñé con la estación de autobuses. Pero no con él. Soñé conmigo misma. Esperando. Sin nadie al lado. Y con la misma foto en las manos. Al día siguiente se celebraba la fiesta de la Virgen del Carmen. Las calles estaban decoradas con banderines. Las embarcaciones salían con flores y canciones. La ciudad entera se había vestido de fiesta. Salí a caminar, como si pudiera sumergirme en ese ruido y desaparecer entre la multitud. Vi familias, parejas, abuelas con abanicos, niños con globos. Todo era vida. Y yo caminaba por dentro como un eco. Me detuve frente al puerto donde la imagen de la Virgen se deslizaba sobre el agua entre palmas. Cerré los ojos por un momento. Y entonces sentí una mano sobre mi hombro. Me giré de inmediato con el corazón disparado.
Pero no era él. Era otra mujer. Una que no conocía. Morena, más joven, ojos duros. Tú destruiste más de lo que sabes, dijo sin titubear. ¿Quién eres? No importa, repitió la misma frase que había oído 24 horas antes. Lo que importa es que hay gente que no te va a perdonar nunca. Y se fue entre la multitud. No pregunté. No corrí. No lloré. Solo entendí. Yo había sido el epicentro de algo más grande. Algo que venía de antes. Algo que nunca llegué a ver completo. Y justo entonces entendí que todo lo que creía controlar, ya había empezado a volverse contra mí. Volví caminando a casa como si cargara cemento en los pies. La ciudad aún vibraba con la fiesta de la Virgen del Carmen, pero cada sonido, las risas, los cohetes, la música, me atravesaba como si no me perteneciera. Todo lo que me rodeaba estaba vivo, pero yo no. No del mismo modo. Subí las escaleras lentamente. No tenía llave. La había olvidado. Toqué. Nadie abrió. Me senté frente a la puerta y esperé. 1, 2, 3 horas. El sol se fue apagando mientras los vecinos pasaban a mi lado fingiendo no verme. Finalmente la puerta se abrió. Era él. No dijo nada. Dio un paso al lado y me dejó entrar. La casa estaba en penumbra. La cocina tenía una vela encendida y una copa de vino vacía. La mesa estaba puesta para dos, pero sin comida. Solo platos y cubiertos perfectamente alineados. Me detuve en seco. Pensé que no volverías, dijo él. No respondí. Me senté frente a él. Él no preguntó y yo no expliqué. Solo compartimos el silencio como un último intento de tregua. Pasaron los minutos. Luego se levantó, fue hasta el mueble del salón y sacó una carpeta. La puso delante de mí. Documentos. Contratos. Un papel de cesión. Un formulario. Todo con mi nombre. Era oficial, me dejaba todo. El piso, el coche, incluso las cuentas conjuntas. Yo ya no necesito nada de esto, murmuró. ¿A dónde vas? Todavía no lo sé. Pero no será aquí. ¿Y él? Se fue, dijo simplemente. No pregunté más. Algo dentro de mí entendía que había cosas que ya no volverían a nombrarse. Dormí esa noche sin sueños. Como si el cuerpo me castigara con el único descanso que no deseaba. A la mañana siguiente me levanté temprano. Salí sin destino. Caminé por barrios que no solía visitar. Me senté en bancos donde nadie me conocía. Compré un café que no me terminé. Volví al atardecer. Al llegar al portal encontré algo apoyado en la puerta, una caja. No era grande. Ligera. Al abrirla vi fotos. Decenas de fotos. Algunas mías. Otras de él. Otras de nosotras. Diferentes mujeres. Distintas edades. Siempre él en el centro. Siempre las mismas miradas, las mismas sonrisas. Había fechas escritas detrás. Ciudades. Nombres. Todo ordenado como una colección macabra de recuerdos ajenos. Y al fondo de la caja una carta. No escrita a mano. Impresa. Fría. Te dije que no eras la primera. Tampoco serás la última. Pero esta vez él no se fue por ti. Se fue por ella. Porque siempre vuelve con ella. Y tú solo fuiste pausa. Mi cuerpo entero se heló. Revisé cada foto buscando una cara. Un rostro. Una pista. Y entonces la vi. En varias fotos. Años atrás. Más joven. Más distinta. Pero era ella. La mujer de la floristería. La misma. Siempre ella. En cada ciudad. En cada momento.
Y en la última imagen tomada hacía poco aparecía él tomándole de la mano. No su padre. Él. Mi exmarido. Él nunca sospechó. Él nunca sufrió. Él fingió. Él lo planeó todo. La nota. La custodia. El divorcio. El silencio. El verdadero triángulo nunca fue entre yo, su padre y él. Fue entre ellos dos. Y yo fui solo una pieza más. Solté la caja. Y por primera vez no lloré. Solo sentí algo que jamás había sentido. Vacío sin dolor. Y una pregunta clavada como aguja en la nuca. ¿Quién era él realmente? Una sombra cruzó por el umbral del portal. Alcé la vista. Era él. No te vayas. Aún no termina. Y entonces. Negro.